Hola, soy la doctora Jessie Schwartzberg. Soy médico cirujano con especialidad en dermatología y soy la responsable de la clínica de Skin Project. Aquí en Skin Project lo que nos interesa es lograr metas que tienen los pacientes, pero lograr su meta completa, es decir, no quedarnos en nada más uno que otro, no hacer nada más un tratamiento, sino hacer algo muy integral en donde nos encargamos de la cara completa o el cuerpo completo, ya sea el caso del proyecto. Y en el caso de la cara lo que hacemos es un proyecto que dura 12 meses, es un año completo, en el cual hacemos tratamientos y después procedimientos que son más de mantenimiento. De tal manera que en un inicio los pacientes dan un cambio bastante importante sin ser algo poco natural, al contrario, lo que buscamos es algo muy natural y algo progresivo, que poco a poco se vayan viendo mucho mejor y posteriormente mantenerlo. Creo y creemos aquí que el gran error es nada más tratar una que otra cosa de vez en cuando, sino hacerlo de una manera muy integral. Estoy aquí porque me voy a someter a un año de tratamientos para embellecerme. Lo que espero al final de los 12 meses es verme mejor y sentirme mejor desde afuera y desde adentro. La paciente que vamos a tratar el día de hoy y durante 12 meses es una paciente joven, sin embargo, que ha tenido muchos problemas de la piel desde acné en la adolescencia y un poco hasta la fecha. Entonces, lo que vamos a hacer con ella es, por una parte, tratar la superficie de la cara, es decir, que se noten menos las cicatrices, que se vea un tono mucho más uniforme porque tiene algunas manchas, y también disminuir la apariencia de las arrugas, en algunos casos eliminarlas por completo, levantar un poco el párpado caído, mejorar la flacidez en general. Y bueno, esto lo vamos a hacer todo de una manera muy progresiva. El primer tratamiento va a ser un láser CO2, que es un tratamiento muy efectivo, muy novedoso. Lo que vamos a lograr es una mejor textura, mejor elasticidad, mejorarle el aspecto de la superficie y deseamos también mejorar la tonalidad, que sea más uniforme. Posterior a esto, que ya construimos más colágeno, porque finalmente eso es lo que se busca y eso es lo que genera estos resultados, entonces vamos a continuar con Botox. La idea es mantener la naturalidad, no dejar más que una cara que se vea fresca, que se vea natural, que los demás la vean como que descansó, como que durmió bien. Vamos a ir viendo sobre la marcha qué más necesita la paciente y, por supuesto, como en todos, vamos a hacer el tratamiento a base de cremas y productos que se utilizan en casa, que es parte de la base del tratamiento. Me veo mucho mejor, muy bien. Pero sin que sea un cambio drástico, eso me está gustando mucho. Quiero seguir con el tratamiento porque los cambios en 3 meses y medio que llevamos son sorprendentes. Ahorita vi las fotos de antes y después y wow. La verdad es que sí es una diferencia muy marcada, sobre todo en la frente. Manchas que tenían esta parte de aquí hacen que mi cara brille de otra manera. Es una tontería hacerse una cirugía plástica existiendo todas estas cosas tan modernas y tan efectivas, y además son seguras. Entonces estoy muy contenta, la verdad.
La luz pulsada tiene varios efectos, de los que aprovechamos el día de hoy fue para continuar con su efecto de rejuvenecimiento facial, sobre todo para ayudar a seguir quitando manchas y mantener, es decir, que no regresen las manchas que ya quitamos. También va a generar un brillo bonito a la cara, ese brillo de frescura, va a ayudar a cerrar poros, va a mejorar el aspecto en general de la piel. También se puede utilizar para venas pequeñas. Sin embargo, en esta paciente, después de haber realizado la luz pulsada, se le realizó un láser específico que es para quitar venas en el momento. Muy bonito ver cómo da un aspecto liso, completamente limpia la cara. Lo que todavía nos hace falta es que esté realizando limpiezas faciales con una máquina que se llama infusión dérmica, que se le va a realizar a continuación. Este aparato tiene la finalidad de realizar una limpieza profunda, es decir, en lugar de un facial clásico, una limpieza muy profesional con máquina, el cual lo que hace es aspiración, va realizando limpieza profunda por medio de aspiración, va sacando puntitos enterrados, puntos negros, por aspiración y no por pellizco. Y entonces, conforme va aspirando, también va generando una especie como de tallado. Es una abrasión muy leve, no es invasivo. Y a su vez que está ocurriendo todo esto, también mete un líquido a profundidad, porque ya decíamos que se está limpiando cada uno de estos poros y este líquido tiene una función, y gracias a que los poros se acaban de limpiar, pues fluye perfectamente hasta la dermis, que es la segunda capa de la piel, y limpia a profundidad. No es una limpieza superficial, es mucho más profunda. A futuro también tenemos planeado con la paciente en cuestión aplicarle radiofrecuencia. Vamos a empezar a hacerlo semanalmente para ayudarle a mantener mayor tonicidad en la piel, evitar que se vaya produciendo flacidez, la papada. Le va a ayudar mucho a que se vea el ojo más abierto, a que la piel se vea más contraída. Bueno, la paciente ha estado muy contenta con el proyecto que hemos estado haciendo a través de estos meses. Ella nos había comentado que quería un aspecto muy natural, no quería algo que se viera artificial, y efectivamente esto es nuestra meta, y ella por eso es muy buena candidata para hacerse Skin Project. Lo último que se ha estado haciendo es la radiofrecuencia. Esto es un procedimiento que nos ayuda con la contracción del tejido, del colágeno, con toda la intención de que se vea como un efecto mini lifting, en el sentido de que aquí no hay cirugías. Sin embargo, lo que buscamos es que la cara se vea hacia arriba, que se vea fresco, que se vea tensa la piel. Y entonces esto es lo que se ha ido logrando con varias sesiones de radiofrecuencias. Estoy, la verdad, impactada porque ves las fotos de antes y después. Y bueno, uno que se conoce bien, pues bueno, al verme al espejo, pues sí veo los resultados inmediatamente y estoy súper contenta, y pues se los recomiendo muchísimo. Es un cambio, pero no tanto. Yo sigo conservando mis rasgos particulares completamente, pero me veo más jovial, o sea, sin tantas líneas y manchas en la cara. Pues sí siento que me veo mucho más joven, y pues eso se refleja en todo, en mi alegría por vivir, en estar bien cada día. Y pues yo lo recomiendo más como algo estético y de belleza, también como una terapia motivacional, porque sí, la verdad sí apoya mucho a sentirse bien en todos los aspectos. Lo último que hicimos en esta última sesión fue la aplicación de relleno. El relleno es uno de nuestros productos favoritos porque se nota el cambio inmediatamente. De hecho, en las fotografías se notará el antes y el después, que de inmediato se nota un cambio. Claro está que el efecto seguirá mejorando con el tiempo. Sin embargo, la idea es que esté ligero, que esté fresco, que no sea un surco muy marcado. Lo mismo en esta paciente, se le veía muy cansada de la cara, y este aspecto de cansancio se da por una pérdida de tejido graso en esta zona. Entonces, a la hora de rellenar esta zona, entonces ya se levanta el tejido y se ve
como efectivamente se llama, ya relleno, y entonces al no tener este defecto, esta pérdida de tejido, pues ya hay un aspecto de volumen, de brillo, ya la luz capta mucho más el brillo sobre las mejillas y no se marcan los hundimientos y las sombras del cansancio.